La paz armada, el prólogo a los grandes conflictos bélicos del siglo XX. Y como siempre empezaremos con una breve introducción. Durante la Segunda Revolución Industrial y la expansión imperialista de las principales potencias europeas en África, Asia y Pacífico, se produjo una pugna entre diversas naciones que condujo al establecimiento de nuevas relaciones internacionales dentro del propio continente europeo. Estas relaciones se caracterizaron por un desarrollo de la industria bélica, la paz armada, que finalizó con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Aún así, el canciller alemán Otto von Bismarck, con sus sistemas bismarckianos, fue el árbitro de las relaciones internacionales. Sus objetivos eran mantener la paz y el equilibrio en Europa y garantizar la integridad de una recién nacida Alemania. El desarrollo político de Europa no fue homogéneo, ya que convivían nuevas fórmulas democráticas, como Reino Unido o Francia, con estados más o menos autoritarios como Alemania, Imperio Austrohúngaro o Rusia. Y a estos países se sumaron nuevas potencias globales como Estados Unidos y Japón. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos. El sistema de relaciones internacionales europeo después de 1871 era el siguiente. El Tratado de Frankfurt ratificó el Tratado de Versalles que clausuraba la guerra franco-prusiana e inició una nueva era en Europa con predominio de los países centrales, Alemania, a la vez que resurgía Rusia en la política internacional. Entre 1871 y 1914 destacaron dos temas que ocasionaban fricciones constantes: la cuestión de Oriente y el problema colonial. Francia siempre buscó el acercamiento con Reino Unido, el único defensor de los intereses turcos en los Balcanes, mientras que Alemania, por su parte, renunció a la expansión colonial y optó por construir su propio sistema de alianzas continental. Tanto uno como otro fueron dos problemas habituales en las relaciones entre países. Bismarck diseñó una política para evitar las represalias francesas tras su derrota en 1871 denominada Realpolitik, o política pragmática, erigiéndose así en el árbitro de las relaciones internacionales. Se trataba de un sistema de alianza, los sistemas bismarckianos, cuyos objetivos eran mantener la paz y el equilibrio en Europa y garantizar la integridad de una recién nacida Alemania. Para ello, aisló a Francia intentando evitar su hipotética venganza, acercó posturas con Rusia, tendió sus lazos a Austria, Hungría e Italia e intentó que Reino Unido continuara con su política de espléndido aislamiento. Su duración por casi 2 décadas evitó el conflicto directo entre las grandes potencias europeas hasta la Primera Guerra Mundial. Y esta sería la cronología de los sistemas bismarckianos. Primer sistema o Liga de los Tres Emperadores, acuerdo entre Alemania, Austria y Rusia para defenderse de las ideas republicanas francesas. Pero debido a los intereses comunes y chocantes entre Austria y Rusia en los Balcanes, el acuerdo hizo aguas y quedó disuelto tras el Congreso de Berlín. Segundo sistema, Bismarck firmó la Dúplice Alianza con Austria, que duró hasta 1918. Italia, temerosa de las aspiraciones coloniales de Francia y deseosa de ser una gran potencia, se incorporó a este sistema formando la denominada Triple Alianza. Tercer sistema. Se trata de una remodelación del anterior debido al enfrentamiento austro-ruso en los Balcanes y a la tradicional rivalidad con Francia, aunque fue mejorado mediante pactos como los acuerdos del Mediterráneo, aislando nuevamente a Francia. La Triple Alianza se mantuvo a cambio de la promesa alemana de darle a Italia parte de los Balcanes si había un reparto y apoyo contra la expansión norteafricana de Francia. En 1887 Bismarck firmó con Rusia el Tratado de Reaseguro, con el que se garantizaba la neutralidad de Rusia en caso de un ataque de Francia a Alemania. A cambio, esta no intervendría si se producía una guerra entre Austria-Hungría y Rusia, incumpliendo así la Dúplice Alianza. Y este sería un mapa puntual de las fronteras en Europa en el año 1908, poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. La situación de los estados liberales europeos era la siguiente. En Europa occidental, algunos países consolidaron regímenes liberales con un modelo constitucional, separación de poderes, un sufragio cada vez más amplio entre la población masculina y el reconocimiento de determinados derechos para todos sus habitantes. Pese a tener estas características, existían diferencias entre ellos: Reino Unido y Francia a la vanguardia de regímenes más abiertos y Alemania con un modelo más autoritario que los dos anteriores.
El Reino Unido era la potencia más desarrollada, próspera e influyente europea gracias a su potente industria y a su imperio colonial, el más extenso y rico. Durante el gobierno de la reina Victoria, la monarquía liberal se caracterizó por la alternancia política entre conservadores, Tories y liberales Whigs, aunque desde finales del siglo XIX los laboristas fueron ganando influencia y apoyo entre las clases trabajadoras. Las Reform Acts fueron un conjunto de leyes y reformas que sirvieron para democratizar el país a través de 3 líneas: ampliación del sufragio, democratización de la enseñanza y leyes de protección laboral para los trabajadores. El predominio social, político y económico lo acaparaba una clase alta muy adinerada formada por la aristocracia, los grandes propietarios rurales y la burguesía comercial. Todos ellos impusieron sus valores conservadores y puritanos a la sociedad pese a tener manifiestas contradicciones. Entre 1852 y 1871 Francia estuvo controlada por Napoleón III en el llamado Segundo Imperio. Se trataba de un régimen autoritario que perseguía cualquier conato de oposición apoyándose en el ejército, la burguesía y una importante masa de campesinos contraria a las doctrinas revolucionarias. Aprovechando la coyuntura económica favorable del momento, llevó a cabo grandes obras públicas como la expansión del ferrocarril o la construcción del Canal de Suez y desarrolló la industria y la banca e incluso tomó medidas de protección social para los obreros. Su política exterior estuvo llena de intervenciones pretenciosas como la conquista de México o la anexión de Niza y Saboya. Pese a todo, se mantuvieron e incrementaron las diferencias sociales, lo que junto con la represión provocaron una fuerte disensión. Tras la derrota de Napoleón III ante Prusia en Sedan, se proclamó en Francia la Tercera República, que empezó con la breve y convulsa Comuna de París. Durante esta etapa se restauraron las libertades públicas y políticas, se estableció un parlamento bicameral mediante sufragio universal masculino, el femenino no llegó hasta 1946, se eligieron libremente los alcaldes, se legalizaron los sindicatos obreros y se consolidó la educación pública obligatoria, laica y gratuita hasta los 13 años. Las tensiones sociales entre el movimiento socialista y los conservadores existieron durante toda la etapa, aunque se consiguieron reformas como la jornada laboral de 8 horas, un día de descanso semanal o la prohibición del trabajo nocturno femenino. Pese a este proceso de democratización, se mantuvo durante toda la etapa el contencioso por Alsacia y Lorena, los territorios ocupados por Alemania durante su unificación. Esto dividió la opinión pública en la sociedad francesa, aunque se generalizó un antigermanismo que fue determinante para iniciar la Primera Guerra Mundial. Tras la unificación con el Segundo Reich de Alemania, el país se convirtió en una gran potencia industrializada y en el estado más poblado de Europa Occidental, donde Guillermo I y su canciller Otto von Bismarck ejercieron un gobierno autoritario que no respondía ante el Parlamento. Este último se elegía por sufragio universal masculino, el femenino se consiguió en 1919 y era bicameral, ya que el Estado tenía una estructura territorial federal. El Kaiser o emperador nombraba a los ministros y dirigía la política, donde inicialmente predominaban los conservadores, aunque progresivamente los socialdemócratas fueron cobrando importancia. Para evitar conflictos revolucionarios, Bismarck llevó a cabo algunas reformas sociales como seguros de enfermedad, accidentes, pensiones, etc. Para entender la evolución de Alemania es fundamental comprender el pangermanismo, teoría nacionalista que defendía que todos los pueblos alemanes debían estar bajo un mismo estado, por lo que era necesario extender las fronteras de Alemania a todos los territorios donde habitaban los germanos y a garantizar su espacio vital o Lebensraum. Tras la muerte de Guillermo I y Federico III, llegó al poder Guillermo II. Este nuevo emperador aumentó el militarismo del imperio con un nacionalismo cada vez más radical. Por otro lado, se alcanzó un gran desarrollo de los medios de transporte, destacando el ferrocarril. Además, se aplicaron las nuevas tecnologías propias de la Segunda Revolución Industrial a la industria, todo ello favorecido por la gran concentración empresarial, industrial y financiera y por la política proteccionista e intervencionista estatal. En 1900 ya era la segunda potencia industrial del mundo por detrás de Estados Unidos y la primera de Europa, superando al Reino Unido. Y después de ver los estados más o menos liberales, vamos a conocer en profundidad los autoritarios del continente. El modelo semiliberal alemán servía de transición hacia dos potencias totalmente autoritarias, el Imperio Austrohúngaro y Rusia. A caballo entre los siglos XIX y XX gobernó en el Imperio Austrohúngaro el emperador Francisco José I de la dinastía Habsburgo, y desde 1867 se convirtió en un imperio dual donde el emperador de Austria era también rey de Hungría. Pese a que los distintos territorios del imperio tenían cierta autonomía a nivel interno, el predominio de la minoría austríaca en la política imperial era más que notable. En Austria el parlamento era elegido mediante un sufragio cada vez más amplio, alcanzándose el sufragio universal masculino en 1908 y el femenino en 1918. Pero en Hungría el sistema era más limitado, estando el control político en manos de la rica aristocracia terrateniente. El poder ejecutivo recaía siempre en manos del emperador, que no rendía cuentas a ningún órgano y tenía además capacidad legislativa.
administrativa. En algunas zonas del imperio como Viena o Bohemia se produjo una importante industrialización que las dotó de gran dinamismo económico, incrementando su riqueza y las comunicaciones. Al desarrollarse la industrialización aparecieron las demandas del movimiento obrero y democrático que pretendían poner fin a la monarquía autoritaria. Pero el gran problema del imperio fueron las reivindicaciones de las distintas nacionalidades que estaban sometidas. Muchos de ellos eran pueblos de origen eslavo que reclamaban autonomía e incluso en el caso de los eslavos del sur la independencia. Aprovechando la decadencia del dominio del Imperio turco en Europa en la región de los Balcanes, Austria-Hungría pretendió extender su influencia por la zona, por lo que fue incorporando algunos territorios no sin conflictos. Estos estaban habitados por eslavos del sur que no deseaban pasar a estar controlados por el Imperio austrohúngaro, por lo que establecieron alianzas con el Imperio ruso. Por tanto, dicha tensión entre Austria-Hungría y Rusia en la región balcánica es fundamental para entender la Primera Guerra Mundial. El Imperio ruso estaba gobernado por los zares de la dinastía Romanov con un territorio enorme, alrededor de 22 millones de kilómetros cuadrados desde Europa a América, y un gran potencial demográfico, más de 170 millones de habitantes gracias a la expansión de los últimos 200 años por Asia, Europa Oriental y el decadente Imperio turco. Este vasto territorio era muy heterogéneo y conllevaba grandes desigualdades. Desequilibrios demográficos, ya que la mayor parte de la población se concentraba en las ciudades de la zona más occidental, economía de base rural y muy atrasada, modelo social puramente estamental y gran diversidad de etnias, lenguas y religiones con situaciones muy dispares. En lo político, el zar era un monarca autocrático y absolutista cuyo poder se originaba en Dios y a nadie más debía explicaciones. Criticarlo era ilegal y por tanto un pecado. Para gobernar se apoyaba en 4 pilares: una compleja burocracia administrativa, la Iglesia ortodoxa que avalaba y justificaba su poder, un ejército dirigido por la rica aristocracia y una policía con gran autonomía para perseguir a la posible oposición. El modelo social era estamental propio del antiguo régimen. La élite social y política la conformaba la aristocracia terrateniente, dueña de propiedades agrícolas de tamaño desmesurado y que le proporcionaba una riqueza enorme, mientras que la mayor parte de la población vivía en condiciones de miseria generalizada, con miles de muertos por hambrunas, sin derechos políticos y civiles al ser meros súbditos no ciudadanos, sometidos por tanto a la servidumbre personal propia de este modelo feudal. Esto provocó numerosas revueltas rurales sin apenas trascendencia, pero también impulsó a que el zar Alejandro II planteara un ambicioso programa de reformas para sacar a Rusia de su atraso. La más importante de estas fue la abolición de la servidumbre, aunque se trató de una reforma a medias, ya que a pesar de que los campesinos dejaron de ser siervos, era prácticamente imposible que compraran tierras dada su pobreza generalizada. Solo unos pocos pudieron adquirir la tierra que cultivaban, convirtiéndose en una pequeña burguesía rural propietaria, los kulaks. Pero para la mayoría del campesinado, la miseria permanente solo pudo intentar solucionarse emigrando a las ciudades y abandonando sus campos, ahora que ya no eran siervos. Aún así, las oportunidades en las urbes no fueron mucho mejores. La otra gran línea de actuación de las reformas de Alejandro II fue la industrialización, y el elemento clave para esto fue la construcción de un ferrocarril que vertebrara un territorio tan extenso como el ruso, usándolo como estímulo para crear un tejido empresarial propio. El problema radicaba en que la aristocracia terrateniente, único grupo con riqueza para invertir, no estaba interesada dados los enormes beneficios que obtenían de sus propiedades, por lo que fue necesaria la inversión de capitales extranjeros en la construcción de la red ferroviaria, especialmente de Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania. Finalmente, la industrialización quedó limitada a unas pocas zonas urbanas como Moscú, San Petersburgo, Odessa, Kiev o Bakú. Alejandro II fue asesinado en 1881 y sus reformas quedaron paralizadas, retomándose las formas más autoritarias y tradicionales con su hijo Alejandro III. Ante esto, las doctrinas revolucionarias como el socialismo y el anarquismo se extendieron, sentándose así las bases de las revoluciones posteriores. Pero la industrialización también se extendió a otros territorios como Estados Unidos y Japón, y gracias a ello surgieron nuevas potencias económicas y políticas. Durante los años centrales del siglo XIX, Estados Unidos se benefició de la llegada masiva de migrantes de Europa, una población habitualmente joven que proporcionó trabajo, natalidad y consumo a un país que estaba en plena expansión económica, geográfica, social y política. En el ámbito geográfico, el territorio que una vez formaron las 13 colonias se expandió hacia el oeste, llegando ahora hasta la costa del Pacífico, hacia los grandes lagos del norte, comprando Alaska a Rusia, y también hacia el sur a Costa de México. Por otro lado, esta expansión supuso el exterminio sistemático de las poblaciones indígenas autóctonas, que debieron replegarse perdiendo sus tierras tradicionales ante los colonos blancos y cristianos, siendo deportados los supervivientes a reservas muy limitadas y dependientes política y económicamente del gobierno federal.
Pero la evolución de los Estados Unidos se vio detenida abruptamente por la Guerra de Secesión, un conflicto civil que dividió el país en dos bandos. Por un lado, el norte, conocido como la Unión, que defendía la mayor autoridad del gobierno federal con un modelo económico y social basado en el capitalismo industrial y la abolición de la esclavitud de la población negra. Y por el otro, el sur, conocido como la Confederación, que abogaba por un poder menos centralizado y con más peso de los estados, una economía agraria predominante destacando las plantaciones y la continuación de la esclavitud. La decisión de Abraham Lincoln de suprimir la esclavitud fue el detonante del conflicto, ya que los estados del sur dependían de la mano de obra esclava negra para mantener su economía. Tras la victoria de la Unión, el modelo industrializado se impuso. Estados Unidos contaba con abundantes recursos naturales y capitales de emprendedores dispuestos a invertirlos, extensas y fértiles tierras para la agricultura y ganadería y unas excelentes comunicaciones, especialmente gracias a la conexión completa por el ferrocarril que se construyó desde el Atlántico al Pacífico. A finales del siglo XIX, el país se había convertido en la mayor potencia industrial del planeta. Políticamente, el modelo se fue democratizando, alcanzando el sufragio universal masculino en 1860 para los hombres blancos, las mujeres blancas lo alcanzaron en 1920 y la población negra en 1967 en todo el país, con un número de cargos electos cada vez mayor. Con el tiempo se consolidó el bipartidismo con dos grandes partidos aglutinantes, los republicanos a la derecha y los demócratas más centrados. El expansionismo imperialista estadounidense se desarrolló por todo el continente americano, siguiendo las directrices de la doctrina Monroe. Hasta la mitad del siglo XIX, Japón fue un imperio feudal controlado por los shogunes, una nobleza terrateniente que dirigía sus propios ejércitos de samuráis, es decir, unos guerreros vinculados por un pacto de vasallaje. El comercio exterior estaba prohibido por considerarlo el origen de efectos contaminantes sobre la sociedad japonesa, en parte porque la llegada de los comerciantes occidentales estuvo plagada de abusos que generaron protestas y revueltas populares. El emperador Mutsuhito acabó con esta situación al tomar el poder real, arrebatándoselo a los shogunes. De esta forma llevó a cabo un amplio programa de reformas nacionales que pretendían modernizar y en parte occidentalizar Japón, conocido como la Revolución Meiji. En lo político se implantó una limitada democratización con una constitución inspirada en la alemana que reservaba casi todos los poderes al emperador y con un sufragio censitario. La más intensa de las reformas fue la industrialización del país, con un enorme crecimiento del sector secundario dirigido por la política intervencionista del Estado. Para mejorar su potencial y cualificación se llevó a cabo un programa de intercambio de profesores, técnicos y estudiantes con las potencias occidentales, y los samuráis fueron reconvertidos en capitalistas, debiendo dedicar su esfuerzo no a la batalla, el bushido, sino a la economía. Muchos de ellos terminaron conformando grandes grupos industriales apoyados por el gobierno llamados zaibatsus. Fueron especialmente importantes las industrias textil, metalúrgica, naval, así como la construcción del ferrocarril, aunque la falta de materias primas propias llevó a Japón a una vocación imperialista por el este y el sudeste asiático y por el Pacífico. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. La denominada paz armada fue el preludio de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Durante este periodo de tensión internacional, a las tradicionales potencias industriales se le unieron otras como Rusia, Estados Unidos o Japón, quedando el mundo dividido en países industrializados o potencias colonizadoras y países no industrializados o potencias colonizadas. Y esta división norte-sur sufrió una nueva fractura tras la Segunda Guerra Mundial, entre el este, países comunistas, y el oeste, países capitalistas. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.